tema, lo vamos contando mientras nos corremos con Nos espera nuestra invitada por allí. Se habla mucho de todo el personal sanitario que ha sido afectado, ¿no? Que perdió la vida producto del COVID. Es la primera línea de fuego, es la trinchera, trabajan con los enfermos de COVID y al principio fueron los primeros infectados. De hecho, en algunas provincias el 30 al 40% de los casos de COVID se daban entre personal sanitario. Sí, y no hay al menos no hay un registro, por eso la hemos invitado a Viviana Núñez, que es neuróloga y psiquiatra infanto-juvenil, jefe de servicio de neurología en Colonia Montes de Oca. Sí. Viviana, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Digo, no se sabe a ciencia cierta, me voy a bajar un poquito la silla porque estoy muy elevada. ¿Cuántos médicos han perdido la vida en esta pandemia, no? Bueno, muchas gracias primero por el espacio, porque es cierto, a veces no tenemos el lugar como para poder expresarlo. Yo empiezo el año pasado, cuando empieza la pandemia en el resto del mundo, viendo imágenes sobre los italianos, los españoles del equipo de salud llorando, abrazándose por la pérdida de sus compañeros. Y bueno, previendo que en todo el mundo estaba pasando lo mismo, empiezo a hacer un registro de datos y bueno, junto datos en forma semanal, todas las noches, sentándome y bueno, llego a hacer un registro muy importante de todo el país, que es parcial, por supuesto, ¿no? Porque hay un montón de datos que no tenemos acceso, porque quizás en el equipo de salud propiamente dicho sí, porque nos comunicamos y sale en algún lugar, pero las provincias, los ministerios de salud provinciales informan la cantidad, bueno, me imagino que la cantidad de personal médico sanitario que fallece producto del COVID, ¿entran en el registro general o hay un apartado para el personal sanitario? Mira, les explico lo que hice yo particularmente. Fui haciendo provincia por provincia buscando fuentes reales. Lo que pasa es que con médicos, enfermeras y algunos personales específicos sí es más fácil porque tenés dónde, porque sale. Pero todo lo que es un hospital o un centro de salud tiene servicios tercerizados, cocina, limpieza, seguridad, y eso no sale, no tenemos acceso a eso. Por eso creo que hay un número muy importante que no está en mis registros. Y a pesar de ese número que no está, ¿cuál es el número? El número es muy grande, son 730 fallecidos de todo el equipo de salud, que incluye, por ejemplo, seguridad, limpieza, cocina, otras especialidades, otras profesiones, médicos y enfermeras, por supuesto, en el número más grande. En realidad, eso fue un trabajo de hormiga que se va sacando fuentes de diferentes lados, fuentes reales, fidedignas, que uno las puede comprobar. Uno busca el registro, toca la fuente y sale. Y no es de una sola, ¿no? O sea, las fuentes son varias, son información que va saliendo de diarios locales, de a veces páginas oficiales de los centros de salud y algunas redes, por ejemplo, algunos sindicatos, por ejemplo, SICOP o el sindicato médico, que también dan datos, pero también FEMEVA, todas las federaciones médicas, asociaciones, colegios, que sí nombran a sus socios, o alguna asociación de especialistas que también nombra a sus socios, pero está tan difusa la información que no tenés toda unificada. Entonces cada provincia tiene datos sueltos y tendrán en sus ministerios, calculo, pero también hay que diferenciar quién muere por COVID, quién muere de COVID, con COVID, trabajando o no trabajando o ya jubilados. Entonces, uno tiene que hacer una separación. O quién muere dentro del contexto de pandemia, pero sin COVID. Por ejemplo, muertes súbitas de colegas que han muerto, creo que lo han escuchado en una marcha, muertes súbitas de colegas de 40 y pico de años por el estrés sometido, todo muy en forma sostenida. Enfermedades, accidente aéreo. Hubo al principio de la pandemia un accidente aéreo con 2 colegas muy jóvenes que se estrellaron yendo a Chubut a tener una misión. Entonces hay gente que muere. Doctora, dentro de la ¿y cuántos casos dentro del personal sanitario, médicos, enfermeros, que usted pudo registrar, fallecieron por COVID en la Argentina aproximadamente? Traje un Power que ahí podría estar siguiendo, no sé si lo pueden compaginar. O sea, en realidad lo tengo por provincia. Entonces, en números generales, Buenos Aires, provincia, ¿no? Cava, Córdoba, Mendoza, Salta, Jujuy, son las provincias que tienen más números de fallecidos. Chaco también tuvo... Sí, pero menos.
La Patagonia menos, o sea, los números son bastante menores. Provincia de Buenos Aires, bueno, es enorme, una provincia enorme con una gran cantidad de hospitales, unidades, UPA. ¿Fue la única usted que hizo este relevamiento? Supongo que habrá otros que lo habrán hecho. Lo que pasa es que, bueno, yo lo empecé a hacer y se fue haciendo cada vez más grande. Y, bueno, son datos que están disponibles para el que los necesite. Por ejemplo, porque no son datos míos, ya son datos de todos, ¿no? Públicos. O sea, son datos públicos. Pero ¿cuánto le da la suma? En el total, 730, incluidos, ya te digo, chequeados, en los cuales hay que separar eso, ¿no? Los que han muerto dentro del que están separados, por supuesto, dentro del contexto, pero no por COVID. Ahora, también algunas sociedades nos muestran los jubilados que murieron por COVID, pero ya estaban jubilados, ya estaban fuera, no, pero, no estaban trabajando en el sistema sanitario. También fallecieron por COVID. Entonces ahí se hace medio difícil poder discriminar porque están las listas enteras. Entonces, que son por COVID sí, pero no podemos decir que estuvieran en actividad. Y otra gente, como nosotros los médicos trabajamos hasta muy grandes, muy grandes, trabajamos por muchos motivos, o sea, porque las jubilaciones son bastante bajas y porque en realidad bueno, o por vocación. Es la vocación que seguir trabajando mientras puedas. Entonces, mucha gente, si bien hay gente joven que ha fallecido, 30 y pico, de 28, de 40, también la mayoría es una población mayor de 50 y pico, de 60. Esa es la edad aproximadamente. Sí. Ahí estamos viendo algunos gráficos. Sí. A ver, ¿nos si pudieran explicar, Viviana, bueno, esto? Ahí, bueno, yo separé un Excel, hice con nombre, apellido, edad, función, lugar de trabajo, ciudad, provincia, especialidad si eran médicos. Entonces nos vamos manejando que en enfermería, en el país estoy hablando, ¿no? Tenemos la mayor cantidad de fallecidos tienen que ver con el área de enfermería. De enfermería y personal médico. Claro, 357 enfermeros, 312 médicos. Exacto. 8 otros profesionales, 49 personal de salud, que me imagino que eso incluye algunas ramas de la salud, no específicamente médicos, sino otro tipo de carrera, porque trabajan en el sistema sanitario, y 4 personal de seguridad. Claro, ahí voy. Ahí tenemos un tremendo bache. O sea, un número muy grande en enfermería, un número muy grande en personal médico y en el medio casi nada. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso. No tenemos acceso a saber cuántos administrativos se han fallecido, cuánta gente del laboratorio, cuánta gente... Porque eso no sale en las noticias. No hay forma, salvo estas redes en las que estamos los médicos y ponemos falleció nuestro compañero, nuestra compañera radióloga. O sea, después, por eso ese número es tan paupérrimo. No puede ser que otras profesiones como odontología, psicología, kinesio, radiología, el laboratorio, bioquímicos, no tengamos fallecidos. Nuestros compañeros quieren hacerte una pregunta. Sí. A mí me encantaría preguntarle, lamentablemente ya se está anunciando, los expertos anuncian que va a llegar una segunda ola a la Argentina y que seguramente sea otra vez con un confinamiento muy cercano. Lo que le quería preguntar exactamente es cómo se sienten ustedes, ¿se sienten más preparados? ¿Creen que el Estado justamente hizo las inversiones necesarias para afrontar esta segunda ola? Yo creo que, bueno, a como estamos mucho mejor y aparte estamos adaptados, ya mentalmente adaptados. Entonces, la adaptación hace que el primer estrés agudo que nos pegó tan fuerte entre marzo, abril y mayo... A grandes y a chicos, digo, vos como psiquiatra infanto-juvenil... A todos. Bueno, el aislamiento pegó muy fuerte, sobre todo en la población infanto-juvenil y adolescente. Pero lo que voy es a que, como el equipo médico está sobreadaptado, entonces... Es como que se ha naturalizado en parte el tema de estar con todos los equipos puestos, que al principio no los teníamos. Eso era otro motivo de estrés, no tener los equipos disponibles. Adecuados. Claro, no teníamos los equipos, llegaron más tarde, adecuar el hospital, porque no es que se hicieron salas que se adecuaron, no es que se hicieron salas nuevas. Y en algunos lugares se montaron mini hospitales como para poder tener acceso a la salud. O sea, desde cómo ponerse un equipo y tratar al paciente hasta dónde dejar a una persona que había perdido la vida por coronavirus. Y eso fue el contexto de las familias desesperadas, nosotros también desubicados en un principio, porque debemos reconocer que este golpe fue muy fuerte para toda la comunidad de salud, de toda la salud, ¿no? Pero también tenemos algunos médicos que se han suicidado. No podemos decir que sea por esto, pero el contexto de estrés
o las Sí, muy enfermedades previas, las enfermedades, las comorbilidades, o gente que tenía obesidad, hipertensión, asma, problemas, diabetes, o sea, que también siguieron trabajando. Siguieron trabajando porque a veces eran menores de 60 años y no tenían, no cumplían para las condiciones como para ser Doctora, le quiero hacer la última. Tiene Sí. que ver con el plan de vacunación. La prioridad fueron los médicos, personal sanitario. Se ha vacunado, no a todos en todo el país, pero en su mayoría, más del 80% del personal sanitario del país se ha vacunado. Sí. Se empezó a notar un poco la merma en los casos de contagios y... Yo creo que se va a notar, porque recién estamos en la primera Todavía no parte. se nota. Todavía no se nota y pienso que se va a notar, pero bueno, es muy importante que accedamos a las vacunas, a la que sea, a la que sea. En realidad, una parte de la corporación, digamos, médica, no como corporación en sí, sino como criterio, esperábamos las autorizadas, ¿no? Las autorizadas por FDA y por EMA, ¿no? La agencia europea. Pero bueno, han entrado otras que, bueno, tienen efectividad y, a ver, tenemos que tener acceso a lo que tenemos, entonces todos tendrían que ir a vacunarse. Sí entiendo que mucha gente se ha vacunado con la primera y no ha ido a vacunarse con la segunda dosis, con lo cual creo que hay que incentivar la campaña. ¿Por decisión propia? Yo creo que calma la ansiedad, hablando como psiquiatra, creo que calma la ansiedad darse la primera, entonces baja la ansiedad Y no va a la segunda. y se retrasa la Y es como segunda. si no se hubiera dado nada. Bueno, con la primera tiene como un 60% de Pero lo mejor antigenicidad. es... Sería ideal Claro. completarlo. Gracias, doctora, un placer. Bueno, Muchas gracias. muy amables y 736, gracias. Exactamente. 736 Ese es el número. personas del personal sanitario A fallecidos los que se puede por acceder. COVID, por lo menos el dato que pudo recoger la doctora El mío, Viviana sí. Núñez, Exacto. fuerte. Gracias. Muy Buen amable. domingo. Muchas Que esté muy bien. gracias. Bueno, Gracias. nos vamos a la mesa. Vamos